amortización de un préstamo que les coloqué en el campus. Entonces, antes de empezar al código, quiero que analicemos estos dos ejemplos. En el primero tenemos una cliente, un prestataria que se llama Ana Lucía García, la cual quiere sacar un préstamo por 58,000 lempiras a un plazo de 12 meses. Cuando se seleccione el plazo, se va a asignar el porcentaje de interés, que sería aquí 10%, y se va a calcular el abono a capital. ¿Okay? Una vez teniendo esto, se va a dar clic en el botón de calcular y es el botón de calcular quien va a realizar los cálculos concernientes a desarrollar el plan de amortización del préstamo y mostrar esos datos en el ISBIO, o sea, lo que tenemos acá. Bien, entonces aquí está el desglose de lo que va a ir pagando mensualmente. Este es lo que va a ir pagando mes con mes. Si se fijan, la mensualidad mes con mes se va reduciendo. En esta columna tenemos lo que de esa mensualidad corresponde a capital. Por ejemplo, la primera mensualidad de 10.633.33 le corresponde un 5.800 de interés. El resto, que sería 4.833, es lo que abona capital. O sea, cada mes va a abonar la misma cantidad a capital, pero el interés es el que va a ir disminuyéndose a medida que transcurran los meses. Eso es lo que hace que la mensualidad no sea fija. Y en la última columna tenemos el saldo actualizado. ¿Qué significa esto? Digamos, si el primer mes ella entró con 58,000, que fue lo que solicitó prestado, y hace su primer pago de 10.633, recordemos que de este pago 4.800 corresponden a abono a capital. Entonces tenemos que restarlos de los 58,000. Entonces, una vez pagado, este es su nuevo saldo. Significa que cuando llegue al segundo mes, entra con ese saldo y el cálculo del interés, los 10% de interés, se calculan sobre sobre el actualizado. No se van a calcular sobre el original. ¿Bien? Entonces el 10% de esta cantidad la ven reflejada aquí, 5.316.67. Como ya hizo su segundo pago, de 10.150, de esa cantidad 4.833 corresponden al capital, por lo tanto hay que restarlo. Entonces ven que en el segundo mes ya esa cantidad se resta y disminuye su deuda, y así sucesivamente hasta que lleguemos al último mes, donde ya el saldo de capital, después de que pague la última mensualidad, ya va a quedar en cero, y es cuando ella termina de pagar su préstamo. Y el total de los intereses pagados es la sumatoria de esta columna. Algo aquí yo le puse años, pero en realidad no son años, son meses, entonces hay que corregirlo. Entonces ese sería un ejemplo para 12 meses. Miremos el segundo ejemplo, es un ejemplo para 6 meses. Miren, aquí está el plan de pago para los 6 meses. La lógica es la misma, la forma de calcularlo es la misma. Lo único que va a diferir es el porcentaje de interés, que aquí sería el 7%, y que obviamente tendríamos que calcular el plan a 6 meses. Con estos dos ejemplos, les quiero que analicemos de todos los datos que están acá, cuáles podemos nosotros definir como variables simples y cuáles podemos definir como vectores. Vean que son dos transacciones. Cada ejemplo representa una transacción. Miremos el primer ejemplo, la primera transacción para Ana Lucía. Entonces, los datos que yo necesito guardar para esta transacción son el nombre del prestatario, solo tengo un nombre de prestatario, el monto del préstamo, tengo los 58,000, no voy a guardar otro monto, el plazo, no voy a guardar más de un plazo, tiene que ser el plazo seleccionado, que en este caso es 12 meses, tiene que ser un porcentaje de interés y el abono a capital, que como es fijo, únicamente lo calculamos la primera vez y permanece a lo largo de los meses, 4.833. Estas variables de acá las puedo definir como variables simples porque son valores únicos y no se van a ver, no tengo necesidad de duplicarlos ni de calcular más datos o guardar más datos en estas variables, de variables simples. Ahora,
Fíjense acá, para esta transacción de este cliente Ana Lucía García, yo necesito guardar todo este plan de amortización y es un montón de información. Cada columna tiene 12 posiciones. Entonces yo necesito guardar los 12 meses de cada una de estas columnas. Entonces necesito guardar 12 mensualidades, 12 cantidades de interés, 12 saldos actualizados. Entonces, yo no puedo guardar en una variable simple 12 mensualidades, porque ¿qué es lo que pasaría? Si yo lo hiciera así, el primer mes guardaría la mensualidad de 10.633, pero en el segundo mes, cuando yo tengo que guardar la mensualidad de 10.150, ¿qué pasaría con la anterior? Si es una variable simple, se pierde. Entonces, no me sirven variables simples para estos datos. Entonces, aquí es donde vamos a definir los vectores. Entonces, 4 vectores, los que están en este listview. Vámonos al código. Entonces, ya sabiendo cuáles son variables simples y cuáles son vectores, empecemos a definir nuestra estructura, que se llama amortización. En este bloque están definidos los vectores. Vamos a usar vectores dinámicos. ¿Por qué? Porque en este punto yo no sé realmente el tamaño de los vectores que vamos a ocupar. No sé si voy a ocupar 6 filas o voy a ocupar 12 filas. Eso lo voy a saber hasta que el usuario seleccione de los radio bottom. Así que están definidos como dinámicos. Año, mensualidad, interés y saldo actualizado. Variables simples, aquí están en este bloque. Tengo el nombre del prestatario, cuánto está solicitando de préstamo, el monto, a qué plazo de interés, cuál va a ser el porcentaje de interés y el abono a capital. Todos los datos que esta estructura va a poder almacenar. Pero recuerden, una estructura también puede tener sus métodos, o sea, acciones que puede realizar, definidas a través de funciones y procedimientos. ¿Qué procedimientos tenemos acá en la estructura? En primer lugar, calcular abono a capital. ¿Qué dato es este? El que me muestran acá. El abono a capital es la división del monto del préstamo entre el plazo. O sea, 58.000 entre 12 para este ejemplo. Entonces, eso lo guardo en esta variable, abono a capital. ¿Bien? Variables simples, les repito. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Se llama calcular amortización. Calcular amortización va a hacer este plan de pago. O sea, lo va a calcular y va a guardar los datos en los vectores. No va a mostrar los datos en el listview. Ese es otro procedimiento. O sea, repito, va a calcular este plan de pago y va a guardar los datos en los vectores. Miremos. Entonces tenemos I, que va a ser la variable de control de mi ciclo for, saldo, donde yo estoy guardando el monto, en esta línea guardo el monto original del préstamo, o sea que para el ejercicio de Ana Lucía serían los 58.000 que yo estoy guardando en la variable saldo. Ahora, necesito un ciclo de repetición para poder determinar ya sea las 6 cuotas o las 12 cuotas a lo largo del plazo. Automáticamente, no es que voy a ir, calculo la primera y después si presiono un botón voy a calcular la siguiente. No, voy a hacerlo todo de un solo. Yo ya conozco el plazo, así que puedo hacerlo desde el primer mes hasta el último mes cuando el préstamo se termina de pagar. Y es lo que vamos a hacer. Trabajemos con el primer vector, que es el vector de año. Y aquí no se tiene que llamar año porque estamos pagando en meses. Se debería haber llamado meses. Tengamos eso en cuenta, que estamos haciendo referencia a los meses. Entonces, en este vector voy a guardar el valor, que es ¿cuál? Esto, miren. 1, 2, 3, 4, o sea, el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4. Eso es lo que quiero guardar ahí. ¿Cómo lo hago? Ya saben, el primer parámetro indica el valor que se desea guardar.
me voy a ayudar con mi variable de control, pero mi variable de control va como que atrasada en cuanto al mes, porque si yo estoy en la primera posición del vector año, es la posición 0, pero yo no quiero que me imprima 0, yo quiero que me imprima 1. Entonces lo que voy a decir es que me imprima, que guarde 0 más 1 para el primer mes. 0 más 1, 1. Entonces va a guardar para el primer mes en la posición 0 el valor 1. El interés, el vector de interés. Vamos a hacer el cálculo del interés para poderlo guardar en el vector. ¿Cómo calculamos el interés? Aquí está. Lo calculamos en primer lugar dividiendo el porcentaje de interés entre 100, porque el porcentaje me lo dan así, por ejemplo, 10, de 10%, pero ese 10 yo necesito transformarlo a 0.10, por eso lo estoy dividiendo entre 100. Una vez que tenga eso, se lo aplico al saldo. Si voy entrando por primera vez al ciclo, entonces estoy calculando para el mes 1. En el ejemplo de Ana Lucía, con los 58,000, el saldo sería de 58,000. Entonces, a esos 58,000 yo le aplicaría el 0.10 de interés. Y lo guardo en la posición que, si es la primera vez que entro al for, en la posición 0, la primera posición. Entonces acá, miren, los 5,800 se guardarían en la posición 0 del vector interés. Después, la mensualidad. En la mensualidad voy a colocar el valor. ¿Qué valor? Dijimos que la mensualidad es la suma del abono a capital más el interés que ya calculamos. Recuerden, abono a capital es fijo. Abono a capital siempre va a ser 4,833 para este ejemplo. Más el interés de ese mes. Como estamos en la primera mensualidad, sería 5,800. Entonces la suma de eso lo guardamos en la posición 0. Después vamos a trabajar con el último vector que se llama saldo actualizado. Le vamos a colocar el valor de qué. Tiene que ser el saldo actualizado. Ya hizo su primer pago. En ese primer pago va incluido un abono a capital que nosotros tenemos que restárselo al saldo que él ya tiene. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces voy a colocar en saldo actualizado el resultado de restar saldo menos abono a capital en la posición 0. Ahora, no es que esta línea me reste y yo ya tenga el saldo actualizado en esta variable saldo. No, simplemente estoy temporalmente haciendo una resta y ese resultado lo estoy colocando en el vector. Pero para poder realmente actualizar saldo, necesito esta línea. O sea, para que una variable se actualice a ella misma, tiene que ser a través de una instrucción de asignación en donde la variable actualizar esté a ambos lados del símbolo igual. Esto significa el nuevo valor de saldo va a ser igual al saldo que tiene ahorita menos el abono a capital. Y es con esta línea que yo obtengo 53,166,67. Si yo no incluyo esta línea, nunca se modificaría el valor de capital y entonces este cliente, este prestatario, siempre tendría una deuda de 58,000 lempiras. No se modificaría a lo largo del plazo, ya que terminarían los 12 meses y él siempre seguiría debiendo los mismos 58,000 lempiras. Entonces, eso fue la primera vez que entró con i valiendo 0. Llego al next, entonces me regreso al for e i se incrementa automáticamente en 1. Entonces, con i valiendo 1, ya entro a hacer el cálculo de la segunda mensualidad. Entonces, aquí en el vector año que voy a imprimir, i más 1, 2, o sea, mensualidad 2, en la posición 1. Voy a calcular el interés de esa segunda mensualidad, que ya lo estoy haciendo sobre el saldo que se había actualizado
aplicándole el porcentaje de interés. O sea, para la segunda mensualidad, mi interés lo hago sobre el saldo actualizado, 10% sobre eso. Después, la mensualidad, que va a ser el abono a capital, que ya saben que eso está fijo, más el interés que acabo de calcular. Y por último, saldo actualizado, le fijo el valor de la resta de estos dos, saldo menos abono a capital. ¿Okay? Ya coloqué los datos en los vectores, entonces calculo el nuevo saldo. Le resto el abono a capital. Next, regresa al for. Y así va a estar sucesivamente hasta que llegue a este límite, que serían los 6 o los 12 meses, dependiendo del plazo. Entonces ahí está el cálculo de amortización. Nada de imprimir en el ISBIO en este procedimiento. Bueno, aquí tenemos el Reading Preserve, que se hace sobre los vectores en el procedimiento fila libre. Entonces, para poder guardar lo que explicamos en el procedimiento anterior, tiene que haber espacio. ¿Se acuerdan que los vectores se definieron sin ningún tamaño? Entonces tengo que crear filas en esos vectores para poder guardar todo lo que calculamos en el procedimiento anterior. Entonces, a redimensionar, solo necesito redimensionar una vez, porque una vez que se seleccione el plazo, 6 o 12 meses, yo ya sé que si se seleccionó 6, ocupo 6 filas. Si se selecciona 12, ocupo 12 filas. ¿Bien? No tengo que ir haciendo mes por mes, no. Puedo hacerlo automáticamente, todo lo que necesite. Entonces, por eso acá, al redimensionar cada uno, ponemos plazo menos 1. Plazo, si fueran 6 meses, plazo menos 1 me da 5. Un vector de tamaño 5. De 0 a 5, ahí están los 6 meses. Si el plazo fuera 12 meses, 12 menos 1 me da 11. Entonces redimensiono a vectores de tamaño 11. Ahí están las 12 posiciones. Tenemos la función total interés, que lo que tiene que hacer es calcular la sumatoria del vector de interés. Eso se logra a través del método sum aplicado al vector del cual se desea hacer la sumatoria. Entonces eso lo estamos retornando. ¿Dónde lo vamos a retornar? Automáticamente lo va a colocar en un textbox. Y por último, el procedimiento para listar datos. Simplemente vamos a agarrar los vectores y la información de los vectores la vamos a poner en el ListView. Ciclo de repetición para poder acceder desde la posición 0 hasta la posición última de los vectores. Ahora, este comentario de acá, año getUpperBound 0, la función, perdón, el método getUpperBound lo que me hace es retornar el valor del último índice de un vector. Me explico. Si el vector es de tamaño 11, lo que me va a retornar getUpperBound es el límite superior, o sea, 11. ¿Cuál es el último índice? No el contenido, no lo que hay dentro de esa posición, sino que el número de esa posición. Entonces, ya sea plazo menos 1, que si fueran 12, 12 menos 1 me da 11, o getUpperBound de la dimensión 0 del vector año, ambos me retornan el mismo valor exactamente. Entonces puedo usar uno o el otro. Y después simplemente hago una impresión en el ListView, que está año, mensualidad, interés, saldo actualizado. Entonces me preguntaban si aquí podemos incluir en este cuadro el abono a capital. Claro que lo podemos hacer. Si ustedes lo desean, en su ListView crean una columna nueva de abono a capital. Ahora, lo que no le tendría mucho sentido es esto, definirlo abono a capital dentro de un vector, porque yo sé que el abono capital es el mismo todos los meses, no se modifica. Entonces lo puedo seguir manteniendo como una variable simple y simplemente lo voy a imprimir, la voy a agregar otra línea de fila, .subitems.add, y voy a poner el nombre de la variable abono capital, ¿no? Y entonces ahí
Ese valor sería imprimiendo mes con mes. Y ahí está todo lo que va contenido dentro de la estructura. Veamos el código del formulario. En primer lugar, pues creamos la instancia de mi estructura. La estructura se llama amortización. Entonces recuerden, la estructura es un tipo de dato, como un string, como un integer, tipo de dato. De ninguna manera es una variable. Yo tengo que crear una variable de ese tipo de dato para poderla utilizar. Y la variable es préstamo. Ahora, lo que pasa es que esta variable es una variable muy especial. ¿Por qué? Porque puede almacenar al mismo tiempo todos los datos que nosotros definimos acá. Es compuesta, puede almacenar valores de distinto tipo al mismo tiempo. Pero también esta variable es aún más especial porque es capaz de ejecutar acciones. ¿Qué acciones? Las que definimos a través de los distintos métodos y funciones. Que mi variable préstamo puede realizar las acciones de calcular el abono a capital, calcular la amortización. También puede redimensionar los vectores. También puede calcular el total de los intereses a pagar de este cliente. Y lo último que puede hacer es imprimir el plan de amortización en el ISBio. Puede hacer eso porque todos estos procedimientos y funciones los definimos dentro de la estructura. Así lo definimos, entonces cada vez que querramos nosotros acceder a cualquier elemento, listar datos, redimensionar, va a tener que ser a través de esta variable préstamo. Ahora, radio buttons. Los radio buttons son dos, el de 6 meses y el de 12 meses. ¿Qué hacemos acá? Verificamos que fue seleccionado. Si fue seleccionado, entonces en este caso es el de 6 meses, entonces en el plazo guardamos 6 y el interés que le toca es 7. Ahora fíjense, plazo es un elemento que le pertenece a la estructura amortización. Por lo tanto, para poderlo utilizar, tiene que ser a través de préstamo. No puede ser individualmente, tiene que ser a través de préstamo. Lo mismo para el porcentaje de interés. Este elemento le pertenece a la estructura. Para poderlo acceder, tiene que ser a través de préstamo. Entonces, imprimimos el porcentaje de interés. Después, tenemos para 12 meses, exactamente la misma lógica, solo cambia que pues el plazo es 12 meses y que el porcentaje de interés va a ser de 10. El botón nuevo que no lo terminé de codificar, ahí habría que limpiar todos los controles para poder iniciar una nueva transacción. Ahora, el botón calcular. ¿Qué va a hacer el botón calcular? Va a llamar los procedimientos y las funciones que definimos en la estructura. El primero que llama es calcular el abono a capital. O sea que lo primero que tiene que hacer es determinar este dato de acá. El radio botón me dio el porcentaje de interés, pero el botón calcular me va a dar el abono a capital. Te llama al procedimiento que hace eso. Miren, y este procedimiento le pertenece a la estructura, por eso tiene que ser a través de préstamo. Imprime el dato. Después llama al procedimiento que redimensiona. Como ya utilizamos el radio button, ya tenemos el dato. Si ocupo 6 filas o ocupo 12 filas. Entonces puedo redimensionar y tengo que hacerlo antes de llamar a este procedimiento, porque calcular amortización calcula y guarda los datos en los vectores. Entonces ya tienen que estar las filas disponibles, ya tiene que haberse redimensionado. Entonces, una vez que calcule la amortización, pues la voy a mostrar en el ISBio. Llamo a listar datos. Y la última acción que se va a realizar es que en este textbox de total interés vamos a mostrar lo que me retorne la función total interés.
también le pertenece a la estructura total interés, así que se invoca a través de préstamo. Y ahí están. Entonces, calcular, llama, procedimientos y funciones que están dentro de la estructura. O sea que por sí solo él no realiza ninguna acción, ¿verdad? Sino que solo invoca a los procedimientos para que ellos realicen todos los cálculos. De ahí solo nos queda pues los tipos de nombre y de monto, que hicimos una pequeña validación. Preguntamos si están vacíos, mandamos un mensaje de error a través del error provider. Ahora, si no están vacíos, guardamos en este caso el nombre del prestatario en nombre préstamo, que es una variable que también le pertenece a la estructura. Misma lógica para el tipo de monto. El usuario ingresa el monto, entonces estamos preguntando si está vacío. Si está vacío, envía el mensaje de error. Ahora, si no está vacío, bien, guarda en monto lo que se escribió en ese textbox. Monto le pertenece a la estructura, así que se referencia a través de la instancia préstamo. Eso sería todo el código de este ejercicio, ¿verdad? Es similar en varios aspectos con el de depreciación, en el sentido de que también van a necesitar ustedes mostrar en un list view el plan de depreciación anualmente. Si están depreciando un artículo a 5 años, entonces ustedes ocuparían redimensionar sus vectores para que tengan esas 5 filas y poder guardar la depreciación a lo largo de esos 5 años. Y lo otro similar también es que tienen que ir actualizando año con año el valor del artículo, ya que en el tercer año el artículo no puede costar lo mismo que en el primer año, ¿verdad? Año con año el valor del artículo se va reduciendo porque se va depreciando. Entonces espero que con este ejercicio ustedes puedan realizar el ejercicio de la depreciación. Cualquier consulta, ustedes me escriben al foro. Gracias.